Continuamos con las jornadas de hoy y recibimos a Pedro Cifuentes, profesor de Ciencias Sociales, en el Instituto de Educación Secundaria Jaume I de Borriana, en Castellón. Ha revolucionado la enseñanza de la historia del arte a través de su serie de cómics Historia del Arte en cómic. Con un enfoque didáctico y ameno, Cifuentes ha logrado hacer accesible y atractiva la historia del arte, desde el mundo clásico hasta el barroco, utilizando el cómic como herramienta educativa. Sus obras no solo abarcan la pintura y la arquitectura, sino que también abordan la escultura, integrándola en narrativas que combinan humor, aventura y conocimiento. Reconocido con galardones como el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, Cifuentes no solo enseña arte, sino que también promueve la reflexión sobre las circunstancias sociales que lo rodean. Su labor trasciende el aula, influyendo en la divulgación cultural a través de un formato que resuena con jóvenes y adultos, demostrando que el arte, incluida la escultura, puede ser tanto educativo como entretenido. Muchas gracias, Pedro. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y las asistentas y luego, sobre todo, al Museo Nacional de Escultura por dar voz también a los profesores de secundaria, ¿no? Mucho se está hablando estos días sobre lo que es la didáctica, sobre lo que es la difusión, ¿no? Y también sobre pedagogía a través de las redes sociales. Personalmente, yo soy profesor de instituto desde el año 2008, trabajo en secundaria y estoy en la otra parte, ¿no? de la ecuación. Pero sí que es cierto que pienso que hay una especie de necesidad de cambio, ¿no? Entonces, antes de empezar con la ponencia, quería hacer dos pequeñas reflexiones. La primera sobre la importancia que tiene la educación no formal en nuestro mundo, ¿no? Parece que los profesores de toda la vida estamos un poquito reñidos con todo esto, pero la capacidad que tiene de alcance, por ejemplo, cualquier vídeo, cualquier difusión que hacéis vosotros o que incluso puedo hacer yo también, ¿no? Por mis redes sociales, ¿no? Es mucho más grande de la que parece, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, para tener el dato, pues hoy en día tenemos un mecanismo tan potente como Twitter, como TikTok también, ¿no? Como fuente de información. Y evidentemente, si tú, desde las sociales o desde las humanidades en general, continúas con tu ticita, pues evidentemente no es tan atractivo, ¿no? como cualquier otra cosa que pueda llamar a la chavalería y que además es 20.000 veces más efectivo como herramienta de conocimiento, ¿no? Sin embargo, la segunda reflexión hace referencia también a este mundo de posverdad educativa que tenemos hoy en día, ¿no? Donde, parafraseando un poquito Berto Eco, cuando decía esto de que las redes sociales han dado un poquito la voz al tonto del pueblo, ¿no? A la barra del bar, sí que es importante reivindicar, porque también es cierto que en Twitter, por ejemplo, el clima es cada vez es más irrespirable. Yo también digo Twitter, ¿vale? No digo X, porque no sé muy bien cómo va la cosa. Pero sí que hay mucha gente que se plantea el dejarlo de lado, ¿no? Por toda esta polarización, esta entrada también de un discurso muy trasnochado, ¿no? Muy marcado por el dueño del cotarro. Pero creo que hay que reivindicar también lo que somos nosotros, ¿no? Lo que es la labor educativa y sobre todo la labor rigurosa. Vivimos en un mundo donde yo, por ejemplo, como cualquier chaval en clase, tengo que discutir que la Tierra es un planeta, el tercer planeta alrededor del Sol y que tiene un mogollón de siglos, millones de años de antigüedad y tal. Tengo que discutir porque ha visto un vídeo en TikTok donde algún referente suyo ha hecho una producción estupenda y le ha convencido de que la Tierra es plana y de que todo es una mentira y de que los lagartianos están ahí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque hay que reivindicar lo que son las humanidades en este plano, ¿no? Y sé que mucha gente está planteándose el tema de abandonar esto, el clima irrespirable. Pues Nando López, por ejemplo, abandonó Twitter hace un par de semanas, con toda la razón del mundo, porque ya no podía aguantar los insultos transfobos y tal, ¿no? Pero creo que hay que posicionarse, ¿no? Y entender que nosotros somos una especie de ancla a la realidad para los jóvenes y para todo lo que viene después, ¿no? Entonces nuestra labor es importante. Y dicho esto, pues voy a tratar de enfocar un poquito mi ponencia en tres ejes, ¿no? El primero es una especie de reflexión sobre lo que es la educación artística hoy en día, sobre mi propia labor dentro del aula y sobre lo que está pasando con la disciplina en general dentro de cualquier instituto de España, ¿no? Como el mío, ¿no? Donde trabajamos por proyectos, somos súper innovadores, es un instituto público con un perfil también muy marcado y pues las cosas funcionan de otra manera, pero claro, yo me muevo en el ámbito educativo y entiendo que las cosas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues puedo ser yo, un profesor encantado de venir aquí a Valladolid a ver el Museo Nacional de Escultura, se pierde, disfruta y lo primero que hace es pensar qué bonita que es la Casa del Sol.
aquí voy a coger yo mi segundo de bachillerato y tengo un montón de reproducciones de Fidias, de infinidad de autores, la máscara de Agamenón, la pueden tocar, la pueden ver y no hace falta que se vayan a Grecia o cualquier otro sitio, y esto es una oportunidad educativa maravillosa y genial, ¿no? Pienso en ellos pues porque me gusta difundir mi arte, me gusta difundir mi sabiduría, ¿no? Como docente. Me encanta mi profesión, ¿no? Yo tengo este amor por la profesión, por lo que soy divulgador, pero soy docente, ¿no? Y me gusta también reflejar lo que hago mediante estas ganas de transmitir, ¿no? Este amor, ¿no? Este amor que quizás tiene que ver también mucho con este pathos griego, ya que estamos aquí hablando, ¿no? de esto, ¿no? De sentimiento, ¿no? En clase no es tanto transmitir como hacer sentir, como despertar el zauma, ¿no? El momento este de captatio benelevontae, ¿no? Tan potente, tan maravilloso, ¿no? El profesor que nos cambió un poquito la vida, ¿no? Yo a lo mejor tienes 10.000 alumnos en toda tu vida docente, pero ellos solo van a tener un profesor de sociales en segundo de eso, y ese tío lo tiene que hacer bien, porque si no les va a hundir en la miseria, ¿no? Eso por un lado. Entonces quizás este amor por la profesión, esta formación que tenemos todos como historiadores, como expertos en arte, como infinidad de cosas, ¿vale? Tiene que ver con este saber doxa, ¿no? Este amor por la sabiduría, por el conocimiento, ¿no? Que es lo que tenemos dentro. Sin embargo, como divulgadores, tenemos también que conjugarlo un poquito con este saber epísteme, ¿no? Esta necesidad de transmitir cosas. Ya os digo yo que hoy en día transmitir con una ticita es muy complicado en secundaria, ¿no? Porque no eres tan efectivo como cualquier persona que se pone un gorro en la cabeza de aluminio y te dice que hay una conspiración judeo-masónica para acabar con el mundo y tal. Y claro, y es que no tenía antes alumnos terraplanistas, pero ahora los tengo, y tampoco tenía alumnos que creían en el diseño inteligente, pero es que ahora los tengo todos los años, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Y es por todo consecuencia de esta posverdad educativa que digo, ¿no? Entonces, combinar estas cuatro cosas es complicado, ¿no? Porque hay que sumar un cuarto ingrediente que sería esta maravilla, ¿no? He sacado aquí a Leonardo da Vinci, que es protagonista de los cómics que hago de arte, ¿no? Suelo poner un dinosaurio, digo, una especie de unicornio maravilloso y genial, pero he sacado a Leonardo porque es un personaje que me funciona muy bien en los cómics. Y quizás en esta especie de imbricación, ¿no? Esta especie de centrifugado de los cuatro conceptos es donde está la educación. Insisto, educación no formal o educación formal. Yo creo que la frontera está cada vez más difusa, y eso nos cuesta también entenderlo mucho a los docentes, ¿no? El tema de que tú tienes que desarrollar un temario, tienes que desarrollar 20.000 cosas, pero seguramente tu alumno o tu alumna pues disfrutará más con un vídeo de José Lucero de la cuna de Halicarnaso o cualquier cosa, y eso pues lo puedes utilizar como una fuente de información para luego trabajar en el aula y convertir el aula en un lugar donde se hacen cosas, ¿no? Donde la información está ahí, fuera, hay gente que la divulga de maravilla, y a partir de ahí pues tú puedes empezar a trabajar de forma distinta, ¿no? Pues bien, de estos cuatro ingredientes, de maravilla, de sentimiento, ¿no? de sabiduría y también de una forma de trabajarla de forma distinta, están llenos los cómics, ¿no? Es algo que me gusta resaltar, ¿no? A lo largo de la historia del arte, el cómic es un medio de comunicación que se ha gastado y se ha utilizado siempre, ¿no? En el mundo de la educación se ha utilizado siempre como una especie de elemento formal, por así decirlo, ¿no? Yo recuerdo el primer centro educativo en el que trabajé, el Instituto El Caminás de Castellón. Tenía ahí un espacio reducto que era el aula de convivencia, donde se castiga a los malotes, ¿no? Cuando salen del centro o cualquier cosa, pues bajaban al aula de convivencia a calmarse un poco, y era un aula donde básicamente tú estabas de guardia y los chavales bajaban a leer tebeos. Era una cosa como muy extraña, ¿no? Leían Asterix y tal, y claro, tú hacías la guardia ahí, a la semana siguiente volvías a hacer la guardia y veías que bajaba el malote otra vez a terminarse de leer el tebeo de Asterix, ¿no? Yo no acababa de entender esa situación. Digo, ¿cómo es posible que estén castigando a los chavales a leer tebeos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego también decir que como fuente de información se ha utilizado siempre, ¿no? Como una especie de complemento a tu explicación formal y tal. Pero en este mundo donde el sentido digital es cada vez más amplio, más largo, más potente, ¿no? El TVO lo que hace es que, de un lado, se reivindica lo manual, ¿no? Se reivindica lo que es la gestión de recursos, se reivindica también la posibilidad de expresarte de otra manera, y hace que se frene, ¿no? Vivimos en un mundo donde, antes de la pandemia, los indicadores de, digamos, sobreexposición audiovisual marcaban un 60, un 65, 70... Hoy en día yo tengo chavales que solo se comunican con móvil porque están bombardeados por estímulos visuales potentes en un 95%, ¿no? Y totalmente, han pasado 3 años desde entonces, ¿no? O sea, este mundo es bastante complicado.
Entonces, el utilizar este recurso didáctico de forma diferente hace que las cosas se frenen, ¿no?, de alguna manera, y se pueda entender este concepto de lectura 2.0 que tienen los tebeos, porque leer un tebeo no es solo leerlo, sino disfrutar con lo que ha hecho el ilustrador, cómo se ha plasmado la información y todo lo demás, ¿no? Sirve para frenar el estímulo audiovisual y funciona francamente bien. Dicho todo esto, cuando hablaba de mis alumnos, si yo, pues por ejemplo, los trajera aquí al Museo Nacional de Escultura, pues lamentablemente en mi segundo de bachillerato estaría todo así, ¿no? Es decir, me aburro, una con el TikTok, falta mucho, en serio, profe, más piedras, ¿no? Y la segunda parte de esta reflexión al principio va por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué piensan esto los chavales hoy en día, ¿no? ¿Por qué consideran que ir a un museo, además un museo tan maravilloso como este, ¿no?, al final es una especie de tortura porque me quiero ir de tiendecitas y no me vuelvas a poner otra virgen porque voy a entrar en modo berserker o alguna cosa de estas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues personalmente creo, a lo largo de mi trayectoria, ya desde el año 2008, que se debe a que tenemos una laguna didáctica muy potente en lo que es la educación artística dentro del panorama español, ¿vale? Para empezar, los docentes de sociales contamos con unos temarios que son imposibles, son pantagruélicos, son gigantescos, ¿no? Y hace que al final la parte del arte, cuando tienes que explicar toda la Edad Media en un curso, en segundo de la ESO, ¿no?, y tienes 20.000 historias, pues te vas dejando el románico, te vas dejando el arte mozárabe y estas cosas al final de curso o en algún trabajo complementario, y entonces eso al final repercute en que llegan a un segundo de bachillerato los que llegan, ya no llegan todos, ya hemos perdido el sentido inclusivo de la educación, ¿no? De tal forma que quien llega, pues claro, el profesor no sabe qué hacer, porque yo creo que la peor tortura que hay hoy en día en nuestro sistema educativo es dar historia del arte en segundo de bachillerato. Una asignatura que es preciosa, es bonita a rabiar, la tienes que dar, bueno, con la lengua resoplando ahí como puedes, ¿no? Un bombardeo gigantesco y constante de imágenes y de datos que de repente les llegan a los chavales en barrena como diciendo, pero ¿cómo es posible que esto haya estallado aquí, ¿no?, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? Y tú dices, ¿no lo visteis en segundo de eso? No lo vieron en segundo de eso. ¿Y no visteis el barroco en tercero de eso? No lo vieron en tercero de eso. Entonces te toca explicarlo a ti. ¿En qué repercute? Pues que yo tengo la buena suerte de que sí que tengo bastante alumnado matriculado. Tengo 20 alumnos ahora, alumnos y alumnas. Pero el selectivo lo van a realizar 4, es decir, porque no les pondera o porque entienden que la asignatura es imposible y deciden ir por otras cosas, ¿no? Entonces, en cierta manera, ahí tienes la gran problemática de explicar arte, hacer que les guste, pero sabes que estás un poquito hipotecado con el futuro, ¿no? Entonces, eso habría que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Es complicado, ¿no?, tal como están las cosas en la educación artística, ¿no? La segunda cosa también importante que yo he notado es este concepto de la pérdida de una educación, una perspectiva global, ¿no? Este concepto se lo oí yo por primera vez a De la Cortina y me gustó, y creo que en educación es fundamental, ¿no? La perspectiva que baraja lo que es la globalidad dentro de tu clase, ¿no? Tu clase, el punto local, es decir, tú estás hablando de conceptos masivos, a chavales que ven el mundo desde una perspectiva concreta, que es la que tienen dentro del aula. Es decir, yo no puedo explicarles a mis chavales qué es la Plaza Mayor de Valladolid de golpe y porrazo, porque ellos como mucho conocen el PLA, que es la plaza que tenía en Borriana, es decir, y juegan y viven por ahí y tal, ¿no? Entonces tengo que partir de ese puntito. ¿En qué repercute esto dentro de los temarios? Pues repercute, por ejemplo, es que yo este año tengo hasta, además del de Vicens Vives, que es el que más o menos en la zona de Levante más se trabaja, en todos los libros de texto aparece siempre la Magdalena de Donatello a la hora de hablar, pues, de lo que es la escultura renacentista y 20.000 historias, y claro, te la sacan todos. Y mis alumnos al final se acaban entendiendo, pues, que Donatello hizo esta Magdalena, ¿no?, y que es un dato que tienen que saber para el examen. Pero no conocen lo que es, por ejemplo, la riqueza artística que es de la Magdalena de Pedro de Mena. Es así, no saben ni que existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es más significativo y más importante para ellos dentro de su formación? Es decir, habría que conjugar un equilibrio entre los dos aspectos, ¿no? Pero digamos que la de Donatello es el dato concreto que les sirve para aprobar un examen en el selectivo y que luego lo van a vomitar y lo van a olvidar, y sin embargo esta de aquí forma parte de su patrimonio, es cercana, es desconocida,
y puede servir también para, además de ser visitable, es que forma parte de nuestro propio acervo colectivo, ¿no? ¿Entendéis qué quiero decir? Sin embargo, claro, tú tienes ahí las fotografías de siempre, el Partenón, el no sé qué y tal, ¿no? El Tetrápilo de tal sitio, ¿no? El de Caparra me parece que es, ¿no? O sea, se pierde un poquito esta situación. ¿Y en qué repercute esto? Pues repercute en que os puedo asegurar que mi segundo de bachillerato sabe perfectamente que Notre Dame es gótica, pero no tiene absolutamente idea de qué estilo es la iglesia que tienen en su pueblo, ¿no? En concreto, la que tenemos en Burriana es una iglesia gótica, con intervenciones también barrocas, muy bonita y muy visitable, la iglesia de Salvador, os la recomiendo. Claro, es un problema, ¿no? Porque tú te planteas, sí, perfecto, maravilloso, saber que Notre Dame es gótica es algo que está ahí, pero en tu día a día, ¿qué te va a afectar más, ¿no? Para entender lo que es el patrimonio y la necesidad de salvarlo y de preservarlo, ¿qué te va a ser más importante, ¿no? Conocer tu acervo, digamos, más cercano, o conocer la perspectiva local, ¿no? Que es fundamental, absoluta, y por qué no tratar de tender un puente entre las dos cosas. Antes de venir, el lunes, como yo siempre hago una especie de introducción con la chavalería, donde pues explicamos siempre, ¿no? Claro, fijaros, segundo de bachillerato, casi 18 años, me toca explicar qué es un relieve, qué es una estatua de bulto, 20.000 historias, porque no se ha visto antes, ¿no? Pues lo mismo, esta estatua está en tal sitio, está en tal sitio y tal. Os puedo decir que de los 20, el 70% sabía perfectamente que el Barguelo está en Florencia. Pero en la misma prueba, datos de este lunes 30 de octubre, 17% de mi alumnado sabía que en Valladolid había un Museo Nacional de Escultura y que además estaba situado aquí. Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? A esta especie de laguna potente que hay en esta perspectiva local, ¿no? Creo que una de las patas más importantes de nuestro trabajo es que nuestro alumno valore el patrimonio que le acompaña, porque es la única forma en la cual puede entenderlo, puede preservarlo y puede trabajar también por su preservación, ¿no? Entonces, claro, este equilibrio es difícil, sobre todo con la coyuntura que tenemos hoy en día. Después tenemos también el concepto del arte dentro de una dimensión STEAM. Para los que seáis un poquito metidos en el mundo de la educación, cuando se empezó a trabajar por proyectos, ¿vale? O cuando, bueno, aunque la dinámica ya lleva cerca de 100 años, ¿no? Por aquí, en los 90, a principios de los 2000, se inventó este concepto de STEM, ¿no? El Science, Technology, Engineering and Maths, ¿no? Donde tú puedes empezar a hacer proyectos con tu alumnado, combinando cosas desde estas disciplinas científicas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando empezó todo esto, te dabas cuenta de que, por ejemplo, la de física estaba haciendo un proyecto con su alumnado en el cual estaban, o la de biología, de química, donde cual estaba explicando los pigmentos de la Edad Media, tal, en determinado cuadro, o veías a uno de matemáticas que estaba utilizando pues el juramento de los Horacios para hacer las composiciones matemáticas de David y cosas así, y alguien se dio cuenta de que ahí faltaba una A, que es la A del arte, ¿de acuerdo? Pero en realidad es la A de nosotros. Esta es la A más poderosa que tiene ahora mismo nuestro sistema educativo, porque esta no solo significa arte, significa humanidades, ¿no? Entonces hay que tratar un poquito de entender la potencia que tiene esto, ¿no? Entendiendo que el arte es una especie de pegamento holístico, donde, por ejemplo, realizar cualquier intervención en el aula acerca de la Magdalena de Pedro de Mena, te puede servir para trabajarla desde la historia, con todo el contexto histórico de la ciudad, del concepto del Renacimiento, desde la filosofía también, ¿no? De lo que supone también en los humanismos, desde la literatura, buscar un contexto también, ¿no? de las determinadas manifestaciones de la época, desde la economía y evidentemente también desde la física, las matemáticas y lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, pienso que la educación artística tendría que ser una piedra angular dentro de nuestro sistema y esta primera parte de la intervención, no sé si cómo voy de tiempo, pero creía que era importante también, sobre todo en un marco como este, ¿no? Donde vosotros pues sois todos representantes del mundo cultural, de la museística y todo este tipo de cosas, ¿vale? Divulgadores también. Pienso pues que hay que romper un poquito una lanza, dejar de agachar la cabeza y reivindicar una educación artística de calidad dentro de nuestro sistema educativo, más allá de grandes palabras, ¿no? Porque es una laguna potente para todo el alumnado, una mirada educativa también que parta también del siglo XXI, que dé voz también a otras voces, a otras formas de entender el arte que pasen por otros lugares del mundo diferentes, que entienda también procesos, ¿no? Como por ejemplo el que reflejaba yo en el barroco, ¿no? Que el Taj Mahal es contemporáneo también a la construcción de la plaza de San Pedro, ¿no? Ese tipo de cosas
sirven para situar a nuestro alumnado en un mundo global, ¿no? Que es un mundo donde van a vivir, y sirve también para proporcionar contexto, ¿vale? Entonces ya he hecho la perorata yo histórica aquí sobre estas cosas, lo siento, tenía que hacerlo, ¿vale? Pasamos a la segunda parte de la intervención, porque aquí está mi perrete, que es uno de los que aparece en los cómics, ¿no? Lomper. El otro día me decía Óscar, menos mal que no lo has traído, es verdad, porque si habéis leído los tebeos, a él le gusta esparcir felicidad, ¿no? Por las estatuas, las esculturas y este tipo, hacerse pipí, ¿no? En las páginas del tebeo. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de esto, ¿no? De arte en viñetas. Bueno, el proyecto de historia del arte en cómic empezó en el 2017. Yo tenía una trayectoria también, ¿no? Hacía tiras cómicas, hablaba sobre educación, sobre arte, en mi perfil, en el que tenía entonces, Crispamparo, que tuve que cerrar hace poco porque se me empezaba a meter mucho hater educativo, que es muy complicado, ¿no? Mucha gente mayor y tal, y bueno, o viejóvenes, que eso es peor todavía, ¿no? O sea, yo entiendo que un señor mayor, pues no lo vas a hacer cambiar, pero un tío con 24 años, pues da mucho miedo, ¿no? Entonces, pues decidí cambiarlo un poquito y creo que es una buena cosa, ¿no? El reducir el espectro. Entonces tenía que eran 27.000 seguidores la cuenta. La cambié y lo comentaba antes con Miguel Ángel, ahora tengo una cuenta que es Cifu Comics, donde hay ya 5.000 personas en 3 o 4 meses desde que la he hecho. Pero claro, en realidad te das cuenta de que tantos seguidores a lo mejor es una especie de pufo, ¿no? Lo que tú tienes es un núcleo duro de gente que te va a acompañar a estés donde estés, ¿no? Entonces, ese cambio a mí me ha venido muy bien, porque me he quitado toda la morralla de gente que pones cualquier cosa y te critica y tal, y tú es que eres un innovador y la educación y tal, y madre mía, ¿no? Y se trabaja mucho mejor, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Cuando empecé yo con el proyecto en el 2017, yo tenía un problema, y es que desde que empecé a trabajar en clase entendí que los cómics eran una herramienta súper potente, básicamente porque la primera clase que di un tercero de eso entendía que lo que había detrás de mí era una pizarra, pero también era una billeta gigantesca, y a mí esto me funcionaba dentro del aula, ¿no? Y los chavales hacían cómics y tal, y se me ocurrió empezar a reflexionar al respecto, ¿no? Claro, el hándicap que tenía es que movía el proyecto por editoriales educativas y me decían que es que era demasiado comiquero, y luego lo movía por editoriales comiqueras y me decían que es que era demasiado educativo. Entonces dije, pues me voy a tirar con un crowdfunding, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Tenía entonces bastantes seguidores, pero pensaba hacer unos 250 ejemplares, una edición pequeñita. Al final me petó en la cabeza eso, horrible. Fueron 1.500 ejemplares distribuidos en casa, entre mi mujer, mi hermano y yo, ahí montándolo. Parecía el área 57 o 50 de Busca de Arca Perdida, ¿no? Pues eso era mi guardilla en ese momento, con cajas distribuidas para toda España, ¿no? Y fue cuando entró ahí Alberto, mi editor en Despertaferro. Yo no había planteado tampoco Despertaferro como una editorial que me pudiera publicar, porque la veía como demasiado académica y con un sesgo también, o con, digamos, un perfil muy claro hacia lo que es la historia militar en ese momento. Luego las revistas y la editorial se ha ido abriendo, aportando nuevas voces. A mí me encanta publicar con Patricia, me encanta publicar con gente, ¿no? Nueva, que tiene nuevas formas también de entender la historia, ¿no? Pero digamos que el cambio surgió ahí. Alberto me dijo, vamos a publicarte, Pedro, tal, y lo sacaron. Estoy contento también de decir que desde entonces hemos sacado ya 4 tebeos, ¿no? De historia del arte. Ya tengo el 5º hecho, que se publicará primero en China que aquí, ¿no? Aquí se publicará dentro de 2 años, es un locurón esto. Que el primer volumen ha sacado ya la 7ª edición esta misma semana, ¿no? Y pues funciona bien. O sea, había un nicho ahí, pero lo que pasa es que ni yo lo sabía ver, ni, en fin, sabíamos cómo comunicarlo, ¿no? Estoy muy contento cómo funciona la serie, y cuando empecé a plantearla sí que tenía claro que había que reflexionar de 2 formas, sobre todo entendiendo que la narrativa gráfica es algo que en la historia del arte siempre ha estado ahí, ¿no? Y por lo tanto era bastante goloso tratar de plantearla como un recurso que tuviera que ver con el cómic, ¿no? Esta narrativa que tú rastreas en cualquier tipo de obra, ¿no? Y luego también para tratar de plantear el cómic como recurso didáctico a la hora de vitaminar de alguna forma esta narrativa, ¿no? Pienso que es una herramienta pedagógica muy potente, que en ocasiones siempre hemos pasado un poquito de lado. Yo, por ejemplo, ahora dicen que lo que hago es visual thinking, ¿no? ¿Vale? Me lo dicen en inglés y yo ya soy el más mejor del mundo, ¿no? Hasta ese momento yo lo que hacía era dibujos en clase, ¿no? Pero es lo que pasa. No sé si conocéis una herramienta didáctica muy potente que en la zona de Levante se llaman AUCAS. ¿Os suenan aquí las alegrías, las estampitas, no? No sé cómo, en Galicia tampoco sé cómo se llaman estos murales que llevan los maestros itinerantes, que es una viñeta y un bocadito pequeñito, una viñeta y un bocadito pequeñito, ¿no? Son muy conocidos, ¿no? Y ahí se rastrean sobre todo en la parte de la Corona de Aragón, pues por todo el Mediterráneo. Yo he visto AUCAS en Grecia, ¿no?
Cualquier día al AUCA, que se trabaja muchísimo en clase, le pondrán un AUCA thinking motherfucker ya, ¿no? ¿Vale? Y pues dejará de ser el AUCA, habrá gente que ganará dinero con eso, ¿vale? Y nos habrán hecho una apropiación cultural indebida y diremos, ostras, esto que vende este señor dando TED Talks, ¿no? Es como las AUCAs, ¿no? Y es porque ese señor no se ha copiado el AUCA, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero lo que venía diciendo, de un lado, la historia del arte es rica, ¿no? En cuanto a narrativa gráfica. Aquí, por ejemplo, tú tienes el estandarte de Ur, podría haber puesto cualquier otra cosa, podría haber puesto también, pues no sé, el ábside de San Clemente de Taúy, ¿no? Fijaros, ¿no? Como aquí hay 3 viñetas, y 3 viñetas donde además se estratifica la sociedad mesopotámica, ¿vale? Sin ningún tipo de palabra. Esto es un cómic, lo que pasa es que es un cómic que está, pues, es una piedras preciosas y patatín patatán, ¿no? Que me diga que el friso de las Panateneas no es un cómic, que salga de esta sala, ¿no? Es así. En fin, representa toda la sociedad ateniense, los paños mojados, lo que queráis con Fidias, pero es un TVO enorme y gigantesco, ¿no? Lo que pasa es que está esculpido en piedra y además te impacta cuando lo ves, ¿no? De la misma forma que sucede, por ejemplo, con la columna trajana, ¿no? ¿Vale? Son TVOs, lo que pasa es que no son TVOs modernos, ¿no? Ya no voy a hablar del tapiz de Valle y tal, porque la siguiente parada la tenemos aquí, en el Pórtico de la Gloria, ¿no? Tenemos aquí a esta entrada al paraíso, al juicio final, como queráis, ¿no? Con este Jesús ahí en plan Pantocrátor, ¿no? Y tal, en el medio, y todos los ángeles y todos los apóstoles preparándose para que tú entres ahí, ¿no? Se puede entender, el maestro Mateo, yo dudo que hubiera leído un TVO en su vida, ¿no? Pero el caso es que esto es un TVO tallado en piedra, ¿no? Muy potente y de nuevo, claro, tú te lo ponen rápidamente en el libro de texto, el Pórtico de la Gloria, tal, ¿no? Entonces, detenerse, tratar de explicarlo, colocar a la chavalería por ahí, ¿no? De alguna manera, situarlo, plantearlo por colores para que vean las diferentes escenas que hay, ¿no? Hace que luego tú lo puedas trabajar en el aula, ¿no? Y sobre todo que, como bien habéis comentado algunos de los ponentes en las intervenciones anteriores, lo bonito que tiene todo esto en la divulgación es que llega a cualquier tipo de persona, ¿no? A mí también me gusta, de nuevo, ya lo volvemos a Eco, ¿no? Cuando decía aquello de que pues, una novela suya como El nombre de la rosa se puede entender como un constructo multinivel, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es lo que pasa con los cómics. Tú puedes satisfacerlos, ¿no? Pues como un lector voraz, joven, que te lo lees y pumba, pero luego vuelves a él, te recreas, tal. A mí me gusta pensar que los cómics tratan al lector con inteligencia, ¿no? Y lo mismo que pasa con El nombre de la rosa. La puedes entender como una novela de erudición, una novela simbólica, o la puedes leer también como una especie de novela detectivesca y no te está estafando el autor con esto. Lo que sucede es que tú, dentro de tus expectativas, te gusta más o te gusta menos y vuelves a ella, ¿no? Pienso que es importante tratar a los lectores y sobre todo al alumnado con inteligencia, porque son chavales en edad de aprender y muchas veces nos pasamos de didácticos, ¿no? A mí me preguntan también muchos compañeros, oye Pedro, ¿y por qué no haces guías didácticas de tus obras? Y digo, pues porque no son necesarias, no hay cosa más bonita que ir a un centro a dar una charla y ver como una cría que acaba de sacarse las oposiciones ha hecho unos murales increíbles con lo que tú has propuesto, le está enriqueciendo y le estás proporcionando la posibilidad de ser creativa, ¿no? Eso ennoblece un poquito mi trabajo y a mí es lo que más me gusta, cotillar lo que hacen y decir, ¿por qué no se me hubiera ocurrido a mí hacer? Pero bueno, vamos por ahí, ¿no? De un lado tenemos esto, pero luego, a la hora de plantear la obra, sí que entendí, por ejemplo, que el dividir lo que son los constructos en diferentes viñetas te proporciona también la posibilidad de establecer una narrativa a la hora de explicarla, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el colocar al alumna con el profesor ahí mirando a los diferentes apóstoles o profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Ver cómo hay uno que sonríe y tal, luego de repente cambiar la viñeta de Marco con estos músicos que se están preparando, ¿no? Y ellos yendo disfrutando un poquito acerca de lo que es en fin, todo el trabajo que hay ahí elaborado y tal, ¿no? Incluso el Mare Magnum este que aparece ahí, ¿no? En esta viñeta de aquí, gigantesco, ¿no? Todo eso de ahí, lo que hace es que tú te sobrecojas un poquito como cualquier espectador que va a ver el Pórtico de la Gloria por primera vez, ¿no? Que te sientes pequeñito y tal. Yo recuerdo cuando fui a ver que estaba además solo ahí, ¿no? Porque fui un poquito antes. Esa es otra de las grandes ventajas que tengo ahora con Despertaferro, ¿no? Que antes pues iba yo en plan kamikaze, pues ahora de repente le digo yo a Alberto, oye, necesito un casco ibero de la... y te facilitan el dato y dónde puedes encontrar el yacimiento y tal, ¿no? Pues entonces tuve la buena suerte de poder también asistir al Pórtico, ¿no? Para dibujarlo, para plantarlo en el TVO.
Yo recuerdo que estaba ahí solito, antes de que se abrieran las puertas, y lo único que hice fue llorar, no pude dibujar nada, pero entendí, ¿no?, lo que es explicar esto y cómo lo tenía que trasladar al cómic, ¿no? Sucede también, por ejemplo, con esto de aquí, ¿no? Tú tienes listas y listas también en los libros de texto, pues qué es un bulto redondo, qué es una estatua, qué es un torso, qué es no sé qué, ¿no? El cómic te permite, por ejemplo, realizar pequeños juegos como este, ¿no?, de cómo sería la cara, ¿no?, de esto de aquí, ¿no? Y es gracioso para los chavales, ¿vale? O, por ejemplo, ¿no?, aquí este sentido globalizante, ¿no?, de buscar un Cicerón, ¿no?, una guía que acompañe a los chavales. Si os leéis el TVO, veis que, por ejemplo, esta es la poetisa Safo, ¿no?, que está ahí pues explicando su magisterio como poetisa, pero acompañando a la chavalería también a la hora de explicar los diferentes estilos y tal, ¿no? ¿Vale? O aquí, por ejemplo, ¿no?, la posibilidad también de plantear lo que sería un primaporta, pero luego también un primaporta policromado, ¿no?, y de forma que un chaval lo entienda perfectamente, ¿no?, como estaba ahí, y de forma ágil, divertida, con un lenguaje moderno, donde, insisto, yo no intento pontificar, desde luego los expertos en arte sois vosotros, pero sí que tengo claro que el didactismo pasa por esto, ¿no?, por pequeñas píldoras que luego, pues tarde o temprano, te van a servir para profundizar en ellas, ¿no?, y para sentar este amor por el arte que yo decía al principio de la intervención, ¿no?, y que quizás pues la forma tradicional que tenemos de desenvolverlo dentro del aula pues hace que se quede fuera de marco, ¿no?, y que lleguen por ejemplo, a segundo de bachillerato, y a mí no me han preguntado por fidias o por políclotos de tal, sino qué imágenes me tengo que estudiar y qué comentario de texto me vas a poner, ¿no? Es un poquito triste. Me imagino que podemos hacer luego, si queréis, terapia de alcohólicos anónimos, porque creo que muchos habremos pasado por ahí. Fijaros, se pasaba hace 30 años y se sigue pasando más ahora todavía, ¿no? Y aún así, claro, dices, ¿cómo es posible que se presente tan poca gente al selectivo en arte? Pues porque es que es una auténtica tortura, ¿no? Yo lo tengo claro, yo a mitad de curso les digo, ¿cuántos vais a ir al examen? Y entonces me dicen, 4. El resto de la clase digo, pues a vosotros os prepararé cuando acaben las clases, os preparo para el examen, pero yo voy a seguir explicando a Caravaggio y Artemisia Gentileschi a mi ritmo, ¿no? No sé si me explico. Y así es cuando ya se empieza a disfrutar la asignatura, ¿no? No llegamos nunca al siglo XX, nos perdemos siempre en el romanticismo y tal, pero bueno, luego quien va al examen yo lo preparo y saca buenas notas o malas, depende de cómo vaya la cosa, pero me garantizo de que el resto pues disfrutan y entienden la asignatura de una forma distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, a la hora de plantear un eje cronológico, ¿no?, fijaros en el contraste, ¿no?, de lo que sería de la Edad Media, ¿no?, la Antigüedad, tal, ¿no?, y de repente pues acabas también con otra escultura, plantas un berrocho al lado de Primaporta, ¿no?, como que se ha recuperado también lo que es el sentido del clasicismo, ¿no?, con la aparición también bueno, la llegada del Renacimiento, ¿no? El arte también como la escultura como un eje conductor también, ¿no? Estas páginas dobles que a mí me encanta dibujarlas, mucho quebradero de cabeza, ¿no? El poder colocar aquí los dos cuadros de aquí, ¿no? Y de repente colocar la Venus en un lado, la de Milo, y al lado jugando con ella, no la de Botticelli, ¿no? Entendiendo que se establece, ¿no?, esta idea de que el Renacimiento pues bebía, ¿no?, de la antigüedad clásica, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y es así. Luego también buscar un poquito lo que son los alzados, las plantas y todo lo demás, porque, insisto, no hay que entender el arte como un dato, como una diapositiva vetusta, que todavía existen, en mi departamento están ahí, ¿no? ¿Vale? No penséis que ahora ya son piezas de coleccionista, me imagino, ¿no? Entonces tratar un poco ya son obras de arte en sí mismas, ¿no? Pero bueno, el caso es que tratar de entenderlo como algo global, ¿no? Estas páginas, pues por ejemplo, encierran matemáticas, encierran, no sé, incluso las proporciones ahí, ¿no? Pero la idea es que te den una puerta abierta para buscar algo más, ¿no? Me gusta también jugar un poquito con los formatos, ¿no? Yo creo que el cómic, si tiene una ventaja respecto a cualquier otro medio, es que, por ejemplo, si acabáramos la sesión diciendo vamos a grabar un vídeo para TikTok o para las redes sociales, la media de edad que tenemos aquí en clase, ahora mismo, he dicho clase, pues seguramente lo haríamos todos así, ¿vale? Nuestro alumnado lo haría así. Esa es la única diferencia que tendrías que tener un poquito, ¿no? Pero ¿qué es hacer un TVO? Es hacer una tira cómica, es hacer un mural AUCA de gran formato, es hacer un TVO apaisado, un álbum, o sea, que es hacer un cómic, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gusta coger con los TVOs que hago, pues darles la vuelta, ¿no? Que los chavales puedan jugar. Aquí, por ejemplo, en estas páginas de Renacimiento, pues una de las chicas que siempre se disfraza, Isadora y tal,
le va a presentar a un novio que está ya totalmente enamorado, ¿no? Y resulta que es el David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, claro, lo bueno es que te permite también el tema de situar lo que es la narrativa, por ejemplo, en este caso en la academia, ¿no? Es decir, la Academia de Florencia, que es donde se sitúa la escultura. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de lo que es un libro de texto tradicional, tú solo planteas la fotografía, no planteas el edificio, ni permites también la posibilidad de que se pierda, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que tienes inmersiva en un museo como el Nacional de Escultura, pues también te hace que te empapes de un edificio tan precioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso se pierde, ¿no? Cuando tú explicas el dato porque te encuentras con la fotografía y tal. ¿Vamos bien de tiempo, Óscar? Sí, vale. Tú me lo dices. Haz como a mis alumnos, lo que te he comentado. Yo cuando me pierdo con las explicaciones, tengo siempre algún alumno timidilla o timidillo que se sienta adelante y le digo, tú cuando veas que divago me dices, Pedro, vuelve, ¿no? Y entonces pues yo ya sé que tengo que volver ahí y ya pues pierdo. Tú lo dices sin problema, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, aquí el tema del David, ¿no? Claro, yo lo que quería es que se le diera la vuelta a la página, ¿no? Y que se recreara en la grandeza que tiene la escultura, colocar también a los chavales ahí, ¿vale? Y poderlo verlo de forma diferente. Claro, el perrete, por ejemplo, aparece aquí y dice, nunca lo he visto, nunca nadie lo ha visto esta postura de aquí, ¿no? Claro, está viendo los testículos directamente, ¿no? Pero bueno, es una pequeña broma, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y la posibilidad también que te permite, ¿no? De colocar a los chavales paseándose por la propia escultura. No voy a hablar de este TVO, lo que me costó a mí reproducir la Capilla Sixtina, todo lo que es la cúpula gigantesca, bueno, la bóveda gigantesca, ¿no? Pero también hay toda una doble página en la cual pues aparece Miguel Ángel paseándose con los chavales y explicándole pues las diferentes sibilas, el cómic, ¿no? En realidad que es la Capilla Sixtina, ¿no? A lo que me refería también con lo de contextualizar los museos, ¿vale? Es a esto, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, con cómic puedes situar una narrativa que al final vaya a morir aquí al David de Donatello, ¿no? Cuando estás planteando la escultura. Pero, mientras tanto, explicando el tema, has situado a tu alumno en una visita al Barguelo, ¿comprendéis? Partiendo de una Florencia, pues ellos han ido perdiendo por ahí. Aquí, por ejemplo, también te permite que sea, en este caso, Miguel Ángel, el que te explica un poquito toda la historia y todo lo demás, y los pierde, y entonces, en cierta manera, la experiencia inmersiva es esa, ¿no? A mí me han comentado muchas veces que en cierta medida los tebeos de historia del arte es como visitar un un museo, pero sin estar en el museo, ¿no? En el de barroco, por ejemplo, pues yo también tiré un poco para casa, pero pues tenía que sacar también vuestro museo precisamente por eso, ¿no? Porque creo que era importante también, ¿no? Que se entendiera el contexto que hay, ¿no? El contexto. Por eso yo no lo he visitado nunca, tiré muchísimo de imágenes de internet y por eso ayer estaba yo en la gloria. Digo, mira, pues me salió bien la puerta, me salió bien esto de aquí, ¿no? Pero creo que es fundamental sobre todo para situar, ¿no? Y que entiendan también los chavales que un museo no es un lugar donde tú solo vas a encontrar toda esta escultura de aquí, sino pues que está lleno de patrimonio que se tiene que conservar y tal, ¿no? ¿Vale? Te permite también el TVO, por ejemplo, realizar dinámicas como esta, ¿no? Donde la evolución estilística de un Donatello, ¿no? Se puede ver en 4 viñetas hasta acabar, digamos, en su última etapa, ¿no? Y luego, pues, plantear incluso el colocar, de cierta manera, los dos condottieros, ¿no? El suyo y el de Verrocchio, ¿no? Juntos en una especie de armonía, ¿no? Para luego, pues, que eso se establezca una especie de equilibrio y que sea el propio alumno el que entienda pues que hay una relación holística entre todo esto, ¿no? Y no seas tú el que le está machacando constantemente con todos estos conceptos porque los ve en el cómic, ¿no? Finalmente, la última de las diapositivas que pongo en mi obra, tampoco quiero hacer yo mucho de voyeur, ¿no? Fijaros lo que supone que te expliquen lo que es la imaginería barroca, ¿no? Partiendo de esto, ¿no? De esta idea, ¿no? De que sea el propio Gregorio Fernández, ¿no? El que acompaña a la chavalería, ¿no? Explicándoles pues todas las obras que tú puedes encontrar y tal, ¿no? Perdiéndose por aquí, ¿no? Y que luego pues aparezca un personaje recurrente que en mis cómics, a partir del Renacimiento, es Stendhal, ¿no? Que siempre aparece en un museo y como que cuando ve belleza se desmaya y luego tienen que darle vapores para que se recupere, ¿no? Y el perrete pues hablando con él, ¿no? Pero la idea era esa, ¿no? Es lo gráfico, te entra un poquito por los ojos, ¿no? De forma visual, ¿no? No sé si vosotros conocéis la marca de camisetas esta de Mr. Wonderful. Pues yo la odio con toda mi... Sí, la odio muchísimo. Porque claro, planteo, son frases totalmente estúpidas, ¿vale? Que te las ponen con una Comic Sans Serif en blanco y son feas.
me encanta verte los lunes. Mentira, ¿no? Pero bueno, el caso es que y más si es un compañero de trabajo, pero, o vete a saber qué compañero, la que tengo yo guardia con ella a última hora, no tengo muchas, bueno, pero claro, si te lo ponen con una letra maravillosa, un elefante que está a punto de pegarse un besito con un unicornio y tal, y dices, uy, dame 7 camisetas y me lo pongo en un estuche, ¿no? Entonces, eso es la gran ventaja que tiene esto, ¿no? El tema de poderlo plantear de forma visual y que sirva para aprender cosas, ¿no? ¿Vale? Finalmente, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, creo que voy bien. ¿Cuánto me queda? ¿10 minutos? ¿50? O... pues de sobra, ya voy de maravilla. ¿Por qué los cómics, no? ¿Por qué utilizar el TVO dentro de este mundo moderno, ¿no? Donde las IA están ahí? Curiosamente yo estoy hablando de cómics aquí como quien no quiere la cosa, ¿vale? Y reivindicarlos como una obra de arte y eso, pero bueno, a unos cuantos kilómetros de aquí en Salamanca tenemos una universidad que ha hecho un cómic pero con inteligencia artificial, ¿no? Es bastante curioso eso, ¿no? No habrá nadie de la Universidad de Salamanca por aquí dispuesto a piolarme cuando salga, ¿no? Pero bueno, el caso es que la excusa también era estupenda, ¿no? Es que no nos da tiempo pagar a una persona o porque es muy demasiado caro y tal, ¿vale? Lo dejo caer ahí, ¿no? Teniendo en cuenta yo sí que tengo claro respecto a eso que la educación, digo, la IA es una cosa que está para quedarse, una herramienta potentísima a nivel educativo, y me muevo entre los dos mundos, ¿no? Entre la oportunidad que proporciona educativamente a mis compañeros y compañeras, pero claro, luego también está la precarización de mi otra identidad, ¿no? Como ilustrador. Entiendo cómo son las características del trabajo dentro de España, la gente que tiene que emigrar o que está mal viviendo por dedicarse a lo que quiere, ¿no? Y pues claro, uno se tiene que poner siempre del lado del más débil, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces pienso que hasta que no haya una especie de regulación ética con todo esto, totalmente en contra de utilizar el IA, incluso en educación, ¿no? Es decir, lo tengo súper claro, hay que estar al lado de los más débiles y en este sentido los más débiles son mis compañeros y compañeras dibujantes y dibujantas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué los cómics? Para empezar, por la riqueza del formato, ¿no? Es decir, la posibilidad que tienen los chavales de hacer algo nuevo, ¿no? Evidentemente, cuando tú los planteas en clase, te van a preguntar todo esto, te van a decir, no sé dibujar, en realidad, ¿qué es dibujar bien? Dibujar bien, pues a lo mejor es lo que hago yo porque llevo toda la vida dibujando, pero la gente que tendréis vosotros en vuestros talleres, en vuestros museos y vuestras cosas, pues son chavales que no saben dibujar, entonces tú no les puedes decir, hazme un David de Miguel Ángel o cualquier cosa, porque no, pero te lo dibujarán como un crío de 12 años, ¿no? Te preguntarán el formato, el motivo y por qué lo hacen, ¿no? Entonces, tratando de atender a estas preguntas, a partir de ahí hay que entender que trabajar cómics en el aula, en una disciplina como sociales, ¿no? Te permite varias cosas, te permite pues dividir, por ejemplo, y estructurar lo que es la información, ¿no? Coordinarse entre la chavalería también, ¿no? A la hora de afrontar un reto, ¿no? Especializarse de alguna manera, ¿no? Siempre habrá alguna que se lanzará y dirá, yo voy a dibujar, que mira, no me puedo ser, pues mira, yo lo voy a pintar, ¿no? Y aquí he puesto, yo hago letras, no, yo hago lettering, ¿no? Porque si dices caligrafía es viejuno, pero si dices lettering molas, ¿no? Entonces, pues por eso he puesto lo de hago letras, ¿no? Fijaros, ¿no? Se coordinan y sacan un elemento, digamos, nuevo entre ellos, ¿no? Y dicen, madre mía, estoy aquí 2 clases aquí, juntos, aquí, una pasada, ¿no? Y han frenado la imagen, ¿no? Incluso yo he planteado también la posibilidad de que hagan memes, ¿no? Y de repente que hagan un meme en clase, ¿no? Y madre mía, ¿esto cuánto cuesta, no? Frenan un poquito y valoran un poquito lo que es la producción artística. Evidentemente no te van a hacer esto es una página mía de un viaje por las letras, todas las musas, ¿no? Por ahí y tal, pero claro, y es que tengo ya casi 50 años y soy dibujante de cómics. Tampoco te van a hacer esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es la deconstrucción de la tarta de limón de Massimo Bottura, es decir, el postre más caro del mundo, ¿vale? Es de la hostería francescana, ¿no? A Máximo en un sábado ahí a tope de faena se le cayó la tarta de limón al suelo y dijo, tío, lo tengo, ¿no? Y 250 euros por probar este postre, ¿no? Es una obra maestra de la gastronomía, ¿no? Ellos no te van a hacer esto porque tienen 12 años, ¿vale? Seguramente te van a hacer un bocata de la terreta, ¿no? ¿Entendéis? Con ingredientes locales, más o menos bien dibujado, más o menos bien estructurado, pero hecho por ellos, ¿comprendéis? Ni son ilustradores, ni son guionistas, ni saben absolutamente nada del proceso editorial. Ya veremos qué es lo que pasa, si al final, como diría mi compañera Iria Ross, que también es historiadora del arte, van siendo historiadoras del hambre, ¿no? Que dice ella, o se van a dedicar a otra cosa. El tiempo dirá, ¿no? Es educación a largo recorrido, ¿no?
no saben absolutamente nada del proceso editorial, pero al final estamos hablando de un aprendizaje, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es el aprendizaje sino esto, ¿no? Sino creatividad, ¿no? Creatividad enchufada en vena, ¿no? En el alumnado. Pensad vosotros que la gente que tienes en clase tiene 12 años, ¿no? 13, 14, 15. Y el tema de que tú les estés demostrando que pueden ser creativos es súper potente, ¿no? Es la gran baza que tenemos hoy en día en la educación, ¿no? El tratar de mostrar a la gente que son creativos, ¿no? Cuando alguien te lo enseña eso, la cosa funciona de maravilla, ¿no? ¿Vale? A partir de ahí, y con esto ya cierro, el utilizar el cómic como recurso didáctico te permite pues gestionar recursos, ¿vale? De alguna manera, plantear todo esto que estamos viendo, poner el cerebro a trabajar, ¿no? Es decir, plantear cómo lo hago, cómo lo imbrico, con quién colaboro y todo lo demás. Genera rutinas de pensamiento muy potentes, ¿no? A la hora de que luego te van a servir para toda la vida. Proporciona también endorfinas en este lado STEM, que os comentaba antes, ¿no? De reivindicar esa A, ¿no? de este concepto del STEM. Esta A, la A de arte, como en realidad es la H de humanidades, ¿no? De todos nosotros. Te permite también conocer lo que son los mecanismos de la narrativa gráfica. Y luego, sobre todo, establece esta paradoja de la oralidad, ¿no? ¿Vale? Que es lo que acabáis de comprobar vosotros. No he utilizado casi texto. No he puesto casi ninguna cosa así imbricada y potente que se tuviera que leer. He sido yo el que ha dirigido la presentación con dibujitos agradables, bonitos y algún chiste de cacaculo pedopis, ¿vale? Pero es que mi alumnado al final acaba haciendo esto, es decir, utiliza el elemento gráfico como un elemento de apoyo. Y se trabaja en realidad la oralidad, ¿no? Se saben expresar de una forma holística que les va a acompañar para toda la vida, ¿no? Entonces, pienso que los cómics son una herramienta pedagógica súper potente, que todavía estamos en pañales a la hora de utilizarlos de forma didáctica. Yo os invito a hacer cómics, amigos, vosotros también en vuestras redes sociales y vuestras cosas, ¿vale? Muchas gracias por la atención. Si queréis preguntar alguna cosita o algo.